Hola amigos, soy Balmore Vigil y estás en mi canal Balmore Vigil te cuenta. Hoy vamos a entrevistar a mi sargento Castro Urbina, que nos va a relatar un acontecimiento, un combate, mejor dicho, en Irak. Así es que les traemos esa valiosa entrevista, ese valioso relato, una vivencia bastante difícil. Bueno, todos los combates son difíciles en la guerra, no hay ninguno fácil, aunque sea por unos segundos, porque es un riesgo siempre. Así es que, pero antes, si no lo has hecho, dale like y suscríbete a mi canal. Los dejo con mi sargento Castro Urbina. Bien, buenos días, mi capitán. Buenos días, estimados televidentes que los ven a través de este canal. Hoy vamos a dar una historia, a redactar más o menos algunas misiones que se nos dieron en la República de Irak cuando fuimos misionados. Soy el sargento mayor primero en situación de retiro, Freddy Adolfo Castro Urbina. Bien, allá por el año, a principios del 2003, a solicitud del gobierno de los Estados Unidos de América, solicitó al gobierno de El Salvador, bueno, en colaborar en misiones de reconstrucción y apoyo humanitario en aquella nación de Medio Oriente. Actualizando la Asamblea a través de un decreto, el escalón superior del Estado Mayor ordenó al Comando de Fuerzas Especiales que se conformara una unidad de 380 soldados, entre señores oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales de tropa, al mando del señor coronel Monterrosa Romero, por cierto, un gran líder, un gran comandante. Entonces, en ese tiempo comenzaron a hacer las evaluaciones de ese personal y después de la convocatoria se vio que ya conformado ese personal, donde iba personal del CEA, personal del GOE, pero personal que tuviera la experiencia de haber combatido en el tiempo del conflicto de El Salvador, porque eran los que iban a romper el hielo, era por primera vez, ¿verdad? Acuérdense que estaba recién pasado el conflicto, pues la incursión que había hecho Estados Unidos como coalición en esa nación. En agosto, pues, del 2003, parte el primer contingente al mando de mi coronel Monterrosa para esa nación, Monterrosa Romero. Bueno, estando allá ellos, comenzaron lo que fue el proceso de todo lo administrativo que se iba a dar allá para prepararle a los demás contingentes en el fuerte que subsistieran llegando nuevamente, ¿verdad? Porque fueron 11 los que participaron en esa misión. Por ahí, por 7 meses después, se conformó otro contingente, el segundo contingente, saliendo de aquí de El Salvador en el mes de enero. Para ir a relevar el que estaba allá. Para ir a relevar ya el que estaba allá. En ese contingente ya fui conformado yo como sargento, comandante, sargento de compañía de la compañía de servicio de combate. Pero yo estaba de alta en el SEAT. Pero no, en realidad no esperaba el tipo de misión que allá se me iba a encomendar, que fue otro tipo de misión. Sí, sí. Entonces, ya estando allá, cuando llegamos a las instalaciones, ya iba a ser el relevo. Estaba recién llegado el señor gobernador de Nayab, Richard Olson, y él ya le había solicitado a mi coronel Monterrosa seguridad personal para su protección de él y su comitiva y todo su equipo que él andaba en ese momento.
Ese equipo lo había conjugado otro personal de asalto, tenía como un mes de andar con él, pero como era el relevo, en ese momento mi coronel Caledoño, que era el comandante del batallón Cucatlán, me mencionó como jefe del equipo de seguridad personal del señor Richard Olson. Él embajador, ¿verdad? Era el gobernador. Gobernador. En ese tiempo se llamaba CPA, que quiere decir Autoridad Provisional de la Coalición. Ya. Entonces, de nacionalidad norteamericana. Él era norteamericano. Ajá. O sea, sí. Él era asesor también a la vez del presidente interino de Irak, Paul Bremen. Ya. En ese tiempo ese era el presidente de todo Irak. Ya. Sí. Entonces, así fue como yo, a solicitud de mi coronel, ¿verdad?, de escoger yo mi personal. O sea, qué bueno, te dio esa libertad. Me dio la libertad de buscar yo ese personal que tuviera algunas cualidades que yo conocía como líder. Y bueno, le pedí 3 subsargentos y 2 cabos. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. En esa selección que yo hice, hablé con ellos y les dije el tipo de misión, que no era una misión tan fácil. Era una misión importante. Una misión importante porque ya había información que querían atentar contra la vida o la integridad física del señor gobernador en este momento, Richard Olson. Richard Olson. Entonces, y su comitiva, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, seleccioné el personal, 2 motoristas y 3 subsargentos que tenían la especialidad de asalto del CEA. Era el subsargento Mejía Cideo. ¿Mejía? Cideos. El subsargento Echeverría Vives y el subsargento Chanta González. ¿Cuál es el apellido? Chanta González. Y yo como jefe de equipo, que éramos los 4 prácticamente de la seguridad personal del señor y 2 motoristas. Uno de apellido Guevara Porto, fue buen motorista del GOE, y el cabo de apellido Sánchez, que era de la Unión, pertenece a la Fuerza Naval. Ellos lo andaban como... ¿El nombre no te acuerdas del cabo? No me acuerdo, bueno. Me acuerdo que era de apellido, porque no era del comando. El otro sí, de Guevara Porto, sí me acuerdo. Sí. Nomás una aclaración para los que nosotros en El Salvador le llamamos motorista a los choferes, a los conductores del vehículo. Nomás una aclaración, porque algunos ya me han preguntado eso y nosotros decimos motorista. Pero en otros países choferes o conductores. Sí. Y entonces, de esa manera, pues ya seleccionado el personal, le solicité también a mi coronel el equipo, porque iba a ser un armamento especial, no era un equipo convencional como lo usa la tropa. Le pedí por lo menos Beretta, 4 pistolas Beretta con 6 cargadores, porque son armas de puño, armas cortas, para moverse en espacios reducidos cuando se anda de seguridad del personal. Sirve como arma secundaria. Sí. Luego solicité, pues, bueno, la carabina yo la andaba normal, solicité un M203, un 40 milímetros, el M203 que es adaptado al fusil de M16, con un chaleco con 30 granadas de 40 milímetros para un tirador. Este se lo asigné al subsargento Echeverría. Sí. También de la misma manera solicité pues una ametralladora, se llama M249, nosotros la conocemos prácticamente SOU, de culata retráctil, que ya con la culata retractada se hace pequeña. Se hace pequeña, casi parecida al tamaño de un M4. Pero es una ametralladora que dispara como por lo menos 200 cartuchos quizás o 300 por minuto más, porque es rápida. ¿Y el calibre es? 5.56 milímetros. El M16, sí. Y es de cargador.
Ah, Es de cargador y es de cinta también. también. Ya usa las dos. Ajá. Pero la cinta es de 500 cartuchos. Entonces, en aquel tiempo los americanos nos dotaron de 10 cajas. Estamos hablando de una gran cantidad Sí, de bueno. munición. Sí. Entonces, cuando yo tuve ese equipo, también solicité que me proporcionaran dinero o algo para comprar ropa civil, porque nosotros íbamos a andar de civil, prácticamente, ¿va? Solo con el chaleco Sí. Militar, el casco, pero casi no lo usábamos. Pero lo demás del tiempo con él íbamos a andar de civil cuando hacíamos las reuniones de la base donde estábamos, la base de Nayab, del cine, hacia la casa de gobernación que estaba en el centro de Nayab. Entonces, bueno, lo que le quería decir yo, mi capitán, y explicar también de que en ese tiempo nosotros le dije yo a mi coronel Caledonio, cuando me entregaron esa responsabilidad, era muy grande y muy importante, que me prestara pues el batallón 3 vehículos Humvee, porque yo necesitaba hacer prácticas ya como caravana vehicular para hacer planes de contingencia o practicar cómo íbamos a reaccionar en una situación de. Sí, sí. O sea, en realidad no sabíamos cómo íbamos a. Pero, y la ametralladora, me imagino que se la asignaste al otro sargento. ¿Va? Sí, a Mejía Cideo, al sargento Mejía Cideo. Sí. Se le asignó la ametralladora M249. Entonces, cuando ya fui conformado el equipo, me prestaron los 3 vehículos y me iba al desierto. En el desierto practicábamos embarque, desembarque de los vehículos, practicábamos lo que era si nos atacaban de la parte de enfrente, de atrás o de los flancos, cómo nosotros íbamos a reaccionar, o los vehículos, en qué posición los íbamos a parapetar, por ejemplo, para proteger al PPI, que él y su comitiva eran 7, eran 6 prácticamente, sí, americanos. Entonces, hicimos ese tipo de ejercicios, ya cuando conformábamos eso. De hecho, el señor Olson andaba un motorista que había sido boina verde de Estados Unidos, aparte de que era chofer, como dice, menciona mi capitán, sí, sí, era asesor de él de inteligencia. Él era una persona muy lista. Entonces, él siempre andábamos en el vehículo de punta porque conocía casi toda la ciudad de Irak y conocía toda la carretera Tampa que conduce de Nayab hasta Bagdad, pasando todos los lugares por Babil, pasábamos por Al-Gilá y Biguanilla, lugares muy lejos, casi andábamos por ahí por los 600, 580 kilómetros. Bastante retirado. Bastante retirado, sí, porque salíamos temprano a las 6 de la mañana, pues a veces cuando llegamos a Bagdad, regresábamos al siguiente día. Entonces, dado eso, ¿verdad? Siempre en las misiones de protección del señor Olson y su comitiva, comenzamos, fueron designadas 2 Tahoe, 2 camionetas que fueron proporcionadas por una empresa de Dubái, porque ellos en Dubái hacían los cambios, camionetas nuevas, ellos usaban ese tipo de camionetas Tahoe, y me asignaron como principal para el señor y su comitiva una camioneta Ford, unas que tienen 6 líneas de asiento, una Ford Custom, con un blindaje capacitado como nivel 4 para resistir proyectiles de 7.62 milímetros, porque así cuando nos dispararon y nos emboscaron, de ese tipo de balas fue y ninguna pudo penetrar. Entonces, dado esa situación y así, pero cuando mi sorpresa fue la primera vez, ¿verdad? Pero espérame, una pregunta, ¿y cómo hacían para comunicarse? ¿Había algún intérprete que hablaba español? ¿O el señor Olson era una persona que hablaba el español como que estuviera hablando con un salvadoreño. Ah, interesante. Eso no, gracias. Sí, no, interesante. Pero una persona, por ejemplo, como era el gobernador, una persona que hablaba árabe, inglés, español y italiano. O sea, una señora, sí, un señor muy preparado, ¿verdad? Sí, claro. Intelectualmente, ¿va?
Y andábamos también, como él andaba bastante, andaba gente que hablaba también de otros idiomas, el señor. Entonces, no había para comunicación con él, No había ningún no había inconveniente. inconveniente. Va. Entonces, mi sorpresa fue la primera vez que me mencionó, me mandó a llamar, siempre me daba el punta del americano que andaba con él, muy bueno, de apellido Lainor. Hoy vamos a ir a Bagdad, me dijo. Yo ninguna vez había ido al palacio presidencial que tuvo el derrocado presidente Saddam Hussein. Sí. Ahí lo conocí. Ahí conocí el palacio. Entonces, para mí fue sorpresa, y aparte de ser sorpresa, también fue como decir, poner, ¿cómo se llama? Pensar que tan peligroso iba a ser pasar por el desvío de una ciudad tan peligrosa, que bien me acuerdo el nombre, Fallujah, Karbala, que era donde entraban los americanos y siempre eran atacados. De hecho, ahí agarraron un equipo de Blackwater con los que yo trabajé después, que se perdieron, los agarraron, y esa fue una gran noticia, dolorosa para Estados Unidos. Los quemaron, los chollaron en las calles y los dejaron colgados en la entrada de los puentes, en ese Fallujah. Y Karbala estaba esos lugares más tremendos. Entonces, todos esos desvíos los tenía que pasar yo para llegar al aeropuerto, al palacio. Resulta que nos fuimos, pues, la primera vez como teníamos que romper el hielo, mi capitán. Sí. Nos fuimos. Antes de eso, preparamos las armas, hicimos una lista de chequeo, cómo íbamos con las armas, y ya habíamos comprado, adquirido radios también. El equipo de adelante, yo le daba un radio, el equipo de atrás, y el de adelante iba en punta. Siempre me decía, cuando pasábamos por Gila, sale a derecha, rojo, era peligro. Sí. Y de izquierda, rojo, peligro, sabía. Yo ya iba pendiente, el equipo de atrás se recibía de una vez, y él ponía más que todo su vista, o se andaba las armas, las orientaba de ese lado. Pues, sí, entonces, claro. En la entrada, como es una cultura, después vamos a hablar de la cultura esa, mi capitán, que son bien, ellos cualquier cosa son bien maleducados, no tienen ordenamiento, ese tipo de gente. Entonces, cuando íbamos nosotros en la caravana, se metían en medio de motos, carros. Entonces yo tenía a veces que sacar la pistola y tirarles balas, porque no podíamos permitir que se nos metieran vehículos, porque esa es la responsabilidad de un PPI, mi capitán. Sí, sí. Entre medio de la caravana va, sí. Porque ellos donde le quedan a uno, le sacan el principal y ese es un problema. Entonces, pegábamos nosotros, ellos tenían instrucciones, por eso hacíamos el plan de correspondiente. Cuando vayamos a entrar a la ciudad, peguemos las camionetas, no menos de 5 metros. Porque entrar en la ciudad es donde entraba uno en ese gran caos. Y también hay que decirlo que era parte de la táctica de ellos, de meter gente para bloquear y atacar. Eso me pasó en la emboscada, idéntico, fíjate, que usted casi va orientado ahí. Entonces, cuando ya Nayar, eso sí, pasábamos por ese Nayar centro, entrábamos ahí en el lugar de Gila. Y entonces pasábamos. Era salir de allí. Esa calle Tampa tenía, estamos hablando quizás, 4 carriles para allá, 8 carriles. Porque son unas calles inmensas que le recomiendan a uno, mi capitán, tomar suficiente agua y que el motorista vaya tomando agua porque se puede dormir. O sea, es porque las calles están las rectas y planas. Interesante eso, ¿verdad? Sí. Entonces, porque ya veo casos, y allá se veo casos así, porque las calles usted las ve aquí y ve que no, como ahí no hay prácticamente, ahí usted no hay elevaciones, serranillas, nada, solo va a ver plan, y en el desierto solo va a ver arena, y las casas que hay, un montón de champas, porque ahí igual que aquí, las zonas rurales. Entonces, las calles rectas, y en las áreas libres, pues yo le decía ahí, las camionetas no bajen de 150, porque las bombas, o sea, los explosivos que ponen allá, estamos hablando de un barril, que los hombres los hacían elevados, y los tanques, eso estamos hablando de un Abrams M1 partido. O sea, un barril de explosivo, híjole, es otra onda. Es que el explosivo lo fabricaban de explosivo casero. Sí, claro. Entonces, bueno, y así hacíamos, ¿verdad? Bueno, nosotros llegábamos a
Bagdad la primera vez, uno se siente galán porque aparte de que se desestresa estar en la misma rutina, va, Sí. conoce el ambiente diferente, va. Y resulta